Somos creados para crear. Todos somos creados para crear. Esta es la esencia de nuestro ser. Cada pensamiento que tenemos, cada sentimiento y cada acción que realizamos son creaciones de nuestra mente. En el nivel más profundo, somos los arquitectos de nuestra propia realidad. Todo lo que experimentamos y sentimos ha sido creado por nosotros, aunque a veces no seamos conscientes de este proceso. Entender que somos creadores nos otorga el poder de transformar todo a nuestro alrededor. Cada elección que tomamos es una oportunidad para crear algo nuevo, para darle forma al mundo en el que vivimos. Pensamientos y emociones. Creación consciente. Los pensamientos no son solo impulsos que aparecen de la nada, son creados por nuestra mente, y detrás de cada pensamiento hay una intención. Lo mismo ocurre con las emociones. Las emociones no son solo reacciones automáticas a los estímulos externos, son respuestas que formamos dependiendo de cómo elegimos ver el mundo. Si nos sentimos limitados o impotentes, es importante entender que esos sentimientos son el resultado de pensamientos que hemos cultivado a lo largo de la vida. Tenemos la capacidad de cambiar nuestra forma de pensar y sustituir las emociones negativas por aquellas que nos apoyan en nuestro camino hacia una vida llena de abundancia y plenitud. Conciencia del poder creador. Para ser verdaderamente conscientes de nuestro poder creador, debemos mirar dentro de nosotros mismos. Nuestros pensamientos no son casuales y nuestras emociones no son solo reacciones a los estímulos externos. Todo proviene de nuestro interior. Muchas de nuestras limitaciones provienen de creencias profundamente arraigadas que nos impiden ver el potencial ilimitado que tenemos. Cuando comenzamos a darnos cuenta de que tenemos el poder de crear, no solo cosas, sino realidades internas y externas, se abren nuevas posibilidades. En el momento en que aceptamos que todo lo que vivimos es nuestra creación, tenemos la capacidad de transformar cualquier dificultad en una oportunidad de crecimiento, entendiendo nuestra herencia. Cuando pensamos en quiénes somos y de dónde venimos, podemos darnos cuenta de que no somos solo la suma de nuestras experiencias de vida. Dentro de nosotros existe una herencia, un conjunto de información y recursos que provienen de una línea ancestral de creadores. Somos los descendientes de pensamientos, sentimientos y acciones que también fueron creados. Esta herencia no se limita a características físicas o mentales, sino que incluye aspectos de nuestro ser que pueden ayudarnos a entendernos mejor. Podemos elevarnos usando este patrimonio para comprender quiénes somos verdaderamente y para crear una vida que refleje nuestros ideales más elevados. Creación consciente de nuestra vida. Para crear conscientemente, debemos estar atentos a nuestra realidad interior. Todo lo que experimentamos en nuestra vida exterior es un reflejo de lo que hemos creado internamente. El primer paso para convertirnos en creadores conscientes es asumir la responsabilidad de lo que hemos creado hasta ahora. Al aceptar que nuestra vida, nuestras emociones y nuestros pensamientos son producto de nuestra creación, podemos empezar a elegir lo que queremos seguir creando. El poder de nuestra mente es infinito y al alinearnos con nuestro ser más profundo, podemos manifestar una realidad que refleje nuestra esencia más pura. La evolución del pensamiento y el sentimiento. La evolución no solo ocurre en el mundo exterior. Así como los objetos y las tecnologías evolucionan, nuestras capacidades mentales y emocionales también lo hacen. Muchas de las creencias, pensamientos y emociones que tenemos hoy en día son obsoletos y no responden a las nuevas necesidades de nuestra conciencia. Al igual que los antiguos teléfonos y tecnologías han sido reemplazados por nuevas versiones más eficientes, también es hora de que reemplazamos aquellos pensamientos y sentimientos limitantes que nos han sido heredados. Para ello, necesitamos ser conscientes
de que nuestra evolución mental y emocional también está en constante movimiento, y es nuestra responsabilidad actualizar nuestra forma de pensar para adaptarnos a nuestra verdadera naturaleza. La sabiduría del universo. Dentro de ti, tú eres un ser creado a imagen y semejanza del universo, de Dios, de la mente universal. Esto significa que tienes en tu interior todo el potencial para crear lo que desees. La sabiduría infinita, el amor y la inteligencia universal están dentro de ti. No importa lo que hayas experimentado en tu vida, tienes el poder de cambiar tu destino y manifestar una realidad que refleje lo mejor de tu ser. El hecho de que hayas nacido como un ser creado para crear te da acceso a una fuente inagotable de recursos internos. Es el momento de tomar conciencia de este poder y usarlo para tu evolución y bienestar. La importancia de la conciencia y la autocreación. Ser consciente de nuestra capacidad para crear nos permite tomar el control de nuestra vida. Cuando entendemos que nuestras acciones, pensamientos y sentimientos son producto de nuestra creación, podemos comenzar a elegir de manera consciente lo que queremos experimentar. La autocreación no es algo que solo unos pocos eligen. Es una habilidad que todos poseemos. El simple acto de ser conscientes de lo que estamos creando nos da la libertad de cambiar nuestra realidad, de transformar nuestras vidas y de vivir en alineación con nuestro propósito más elevado. El despertar de la plenitud. La plenitud es un estado que experimentamos al vivir conscientemente en alineación con nuestra verdadera naturaleza. Al reconocer nuestra capacidad de crear, transformamos cada decisión en un paso hacia la felicidad, el amor y la abundancia. Somos los creadores de nuestra propia realidad. La creación. Como camino de transformación. La creación no es solo un acto de producir algo físico. La creación también se refiere a la transformación interior. Cada pensamiento, cada emoción y cada acción que tomamos tiene el poder de transformar no solo nuestra vida, sino también la de los demás. A medida que tomamos conciencia de nuestra capacidad para crear y elegimos conscientemente nuestros pensamientos y sentimientos, comenzamos a transformar nuestra realidad. La creación consciente es el camino hacia la autorrealización, la paz interior y el éxito duradero. La creación de la realidad exterior. Nuestra realidad externa refleja nuestros pensamientos y emociones internas. Al cambiar nuestra perspectiva y ver los desafíos como oportunidades, transformamos nuestra experiencia. La creación consciente comienza dentro de nosotros y al alinear mente y emociones, moldeamos una realidad positiva y plena. Liberación del miedo y la limitación. Uno de los mayores obstáculos que enfrentamos al intentar crear conscientemente es el miedo. El miedo a no ser suficiente, el miedo al fracaso, el miedo a lo desconocido. Pero el miedo no es algo inherente a nuestra naturaleza. Es algo que hemos aprendido y que, como tal, puede ser desaprendido. Para liberarnos de las limitaciones impuestas por el miedo, debemos tomar plena conciencia de que no estamos definidos por nuestras circunstancias pasadas ni por nuestras creencias limitantes. Al tomar control de nuestros pensamientos, podemos elegir ver el miedo como una señal de que estamos en el camino de expansión, no de estancamiento. La verdadera creación comienza cuando nos liberamos de nuestras ataduras mentales y nos abrimos al poder de lo ilimitado. El amor, como fuerza creadora. El amor es la energía más poderosa que existe en el universo y es la fuerza primordial que nos impulsa a crear. Cuando creamos desde un lugar de amor, nuestras intenciones se alinean con la energía universal y lo que manifestamos en nuestra vida es lleno de armonía, paz y abundancia. El amor no solo se refiere al afecto hacia los demás, sino también
al amor hacia uno mismo, hacia nuestra propia esencia. Solo cuando nos amamos y aceptamos plenamente, podemos crear algo verdadero y significativo. Al vivir desde el amor, nuestras creaciones no solo afectan nuestra vida, sino que también influyen positivamente en el mundo que nos rodea. La acción consciente y la manifestación. La creación no es solo un acto mental o emocional, también requiere acción. Manifestar nuestros sueños y deseos implica tomar medidas concretas hacia lo que queremos lograr. La acción consciente es aquella que está alineada con nuestras intenciones más profundas y con nuestra verdadera naturaleza. Cada acción que tomamos, por más pequeña que sea, es una manifestación de lo que creemos y sentimos. Para que nuestras creaciones se materialicen, debemos estar dispuestos a dar pasos hacia nuestros objetivos, confiando en que cada acción nos acerca más a lo que deseamos. La acción, combinada con la claridad mental y la emoción positiva, es el motor que impulsa nuestras manifestaciones. La creación colectiva, impacto en el mundo. Como seres humanos, no estamos destinados a crear en solitario. Somos parte de un todo, y nuestras creaciones no solo impactan nuestras vidas, sino también las de los demás. La creación colectiva ocurre cuando nos unimos con otros en un propósito común y nuestras energías se combinan para generar algo mucho más grande que lo que podríamos lograr individualmente. Al trabajar en armonía con los demás, nuestras creaciones se multiplican y lo que inicialmente parecía un esfuerzo personal se convierte en un movimiento global. Esta es la verdadera naturaleza del ser humano: crear juntos, en comunidad, para elevar la conciencia colectiva y transformar el mundo. La evolución de la conciencia creadora. Cada generación tiene la oportunidad de expandir su conciencia y su capacidad creativa. La conciencia creadora no es estática, es un proceso en constante evolución. A medida que la humanidad avanza, nuestra comprensión del poder creativo se profundiza. Lo que ayer parecía imposible, hoy es una realidad. Y lo que hoy parece desafiante, en el futuro, será una parte común de nuestra experiencia. Al igual que las tecnologías y las formas de comunicación han evolucionado, nuestra capacidad de crear, de influir en el mundo a través de la mente y el corazón, sigue expandiéndose. Este es el verdadero viaje humano: evolucionar constantemente en nuestra capacidad de creación para vivir en plenitud y para contribuir a la creación colectiva del bien común. El propósito divino de la creación. Todo lo que existe tiene un propósito, y nuestra capacidad de crear no es una excepción. Somos seres creados para crear, no solo para satisfacer nuestras necesidades individuales, sino también para cumplir con un propósito más grande que sirve al bienestar colectivo. Cada pensamiento, sentimiento y acción que emprendemos tiene el potencial de alinearse con este propósito divino. Al entender que somos canales de la energía universal, comenzamos a vivir nuestras vidas con una mayor sensación de propósito y conexión. Nuestro trabajo en este mundo es crear de acuerdo con nuestra verdadera naturaleza, ayudando a elevar la vibración colectiva de la humanidad. Al hacerlo, no solo nos realizamos a nosotros mismos, sino que también contribuimos al bien común de toda la humanidad. El poder de la intención y la visualización. La intención dirige nuestra energía hacia un objetivo, y la visualización lo transforma en una realidad tangible. Al imaginar nuestras metas con claridad y emoción, alineamos mente, cuerpo y espíritu, activando nuestra energía creativa para manifestar el futuro que deseamos. El camino del creador consciente. El camino de ser un creador consciente es un viaje de autodescubrimiento y transformación. Al tomar conciencia de nuestra capacidad innata para crear, comenzamos a vivir nuestras vidas con un propósito claro, una intención poderosa y una conexión profunda con nuestro ser interior.
Al alinearnos con nuestra verdadera naturaleza, no solo creamos nuestras propias realidades, sino que también influimos positivamente en el mundo que nos rodea. Cada uno de nosotros tiene el poder de transformar su vida y a través de esa transformación, ayudar a transformar el mundo. Somos seres creados para crear y al abrazar esta verdad, podemos vivir en plenitud, amor y abundancia, manifestando lo mejor de nosotros mismos y de la humanidad. La conexión con el universo, crear en armonía con el todo. Todo lo que somos y hacemos está interconectado con el universo. Al reconocer que somos parte de un todo mayor, comprendemos que nuestra capacidad de crear no solo afecta nuestra vida personal, sino también a los demás y al entorno. El universo responde a nuestras vibraciones, pensamientos y emociones. Al alinearnos con la energía universal y crear desde un lugar de armonía, nuestras creaciones se convierten en parte del flujo natural de la vida. Crear en armonía con el universo nos permite ser canales de paz, amor y luz, y nuestras acciones se multiplican en el cosmos. El poder de la gratitud. La gratitud eleva nuestras vibraciones y nos conecta con el presente, atrayendo abundancia y amor. Al agradecer lo que tenemos, abrimos puertas a nuevas bendiciones y fortalecemos nuestra capacidad de manifestar. Practicar la gratitud diaria transforma el proceso creativo en un flujo armonioso con el universo. El proceso de creación, de lo abstracto a lo concreto. La creación comienza en el plano mental y emocional, pero se manifiesta en el plano físico cuando tomamos acción. Este proceso de creación es como sembrar una semilla en la tierra. Primero visualizamos y sentimos lo que deseamos. Luego damos los pasos necesarios para que esa visión se materialice. A veces, la creación puede tomar tiempo, pero cada acción que tomamos nos acerca más a nuestra meta. La clave es mantener la fe, la claridad y la constancia. No se trata solo de pensar o soñar, sino de actuar de manera coherente con lo que hemos visualizado, con la certeza de que el universo apoyará nuestros esfuerzos. La sabiduría interior, tu guía creativa. Dentro de ti reside una fuente infinita de sabiduría que te conecta con tu autenticidad y propósito. Al escuchar tu intuición, tomas decisiones alineadas con tu ser y creas en armonía con tu esencia. Esta conexión profunda es clave para vivir plenamente y manifestar tu misión en el mundo. El propósito de la vida. Crear con intención y servicio a los demás. El propósito de nuestra vida no es solo buscar la satisfacción personal, sino también contribuir al bienestar colectivo. Al ser conscientes de que somos creados para crear, entendemos que nuestras creaciones no son solo para nuestro beneficio, sino para el bien de los demás. Cada uno de nosotros tiene el poder de impactar positivamente a quienes nos rodean a través de nuestras acciones, pensamientos y palabras. Crear con intención significa contribuir al mundo de manera que elevemos la conciencia colectiva, ayudemos a otros en su proceso de crecimiento y compartamos nuestros dones para el bienestar común. La creación, como acto de amor incondicional. Todo acto de creación es un acto de amor. Al crear, estamos dando lo mejor de nosotros mismos, sin esperar nada a cambio, solo el deseo de compartir lo que somos con el mundo. El amor incondicional es la base de todas nuestras creaciones auténticas, ya que cuando creamos desde el amor, no solo expresamos nuestra esencia, sino que también elevamos las vibraciones del mundo a nuestro alrededor. El amor es el combustible de la creación, y al permitir que esta energía fluya a través de nosotros, nuestras creaciones se vuelven poderosas, transformadoras y llenas de luz. El futuro de la creación humana. Nuevas fronteras del potencial humano. El futuro de la humanidad está en expansión. A medida que la conciencia colectiva de la humanidad evoluciona,
también lo hace nuestra capacidad de crear. Estamos al borde de descubrir nuevas fronteras del potencial humano, donde la mente y el corazón pueden alinearse para crear un mundo de paz, abundancia y armonía. Cada paso que damos hacia la autorrealización y la comprensión de nuestra verdadera naturaleza como seres creados para crear, nos acerca a un futuro lleno de posibilidades ilimitadas. Este es un llamado a despertar a nuestra grandeza, a darnos cuenta de que el futuro de la humanidad está en nuestras manos y que somos los arquitectos de ese futuro. La creación consciente y la plenitud espiritual. La creación consciente no solo se refiere a la materialización de deseos en el plano físico, sino también a la creación de una vida llena de plenitud espiritual. A medida que avanzamos en nuestra evolución espiritual, nos damos cuenta de que somos capaces de crear una vida plena de paz, propósito y conexión con lo divino. Al integrar la espiritualidad en nuestra vida diaria, creamos desde un lugar de sabiduría profunda, de unidad con el universo y de amor incondicional. Esta creación espiritual nos lleva a experimentar una vida llena de significado, una vida que refleja la verdadera esencia de nuestro ser. La luz interior, fuente de realidad divina. Nuestra luz interior es la chispa divina que guía nuestra creatividad. Al conectar con ella, creamos una realidad que refleja nuestra verdad más profunda. Vivir desde esta luz nos inspira, nos da claridad y transforma nuestras creaciones en expresiones de nuestra esencia divina. El despertar de la conciencia creadora. Es tiempo de reconocer nuestro poder para transformar la realidad. Despertar la conciencia creadora nos permite vivir con claridad y propósito, entendiendo nuestro potencial ilimitado. Este llamado no es solo personal, sino colectivo, para crear un mundo que refleje lo mejor de nuestra esencia. La creación, como camino de evolución espiritual. La creación es mucho más que un proceso de materialización. Es un camino hacia la evolución espiritual, hacia el entendimiento profundo de nuestra conexión con el universo. Al crear conscientemente, no solo estamos dando forma a nuestra vida, sino que también estamos elevando nuestra conciencia, alineándonos con el propósito divino de la vida. Ser creador es ser consciente, ser amoroso, ser un canal de la energía universal. Este es el viaje de todo ser humano, un viaje de autodescubrimiento, expansión y transformación. El futuro está en nuestras manos, y la creación consciente es el camino hacia una vida de plenitud, paz y amor. El poder de la intención. La intención es la semilla de toda creación. Con una intención clara y alineada con nuestra verdad, dirigimos nuestra energía hacia lo que deseamos manifestar. Crear conscientemente comienza al comprender que cada pensamiento y acción nace de una intención, guiando nuestra vida hacia paz, amor y bienestar. La fuerza de la mente y la manifestación. La mente humana es un instrumento increíblemente poderoso. Lo que creemos, pensamos y visualizamos se manifiesta en nuestra vida. La ley de la atracción establece que como seres humanos atraemos aquello en lo que nos enfocamos. Si nuestra mente está llena de pensamientos negativos, limitantes o de escasez, entonces atraemos eso a nuestras vidas. Sin embargo, si cambiamos nuestra forma de pensar, si nos enfocamos en pensamientos positivos, de abundancia y amor, comenzamos a manifestar lo que deseamos. La creación consciente implica usar la mente para visualizar lo que queremos, sentir que ya lo hemos logrado y actuar en consecuencia. La mente es el vehículo a través del cual viajamos hacia la creación de nuestra realidad. La sincronicidad. El universo responde a tu creación. El universo es un sistema organizado
que responde a nuestras vibraciones. Cuando comenzamos a crear conscientemente, las puertas de la sincronicidad se abren. La sincronicidad ocurre cuando nos alineamos con nuestras intenciones y comenzamos a actuar de acuerdo con nuestro propósito verdadero. Las oportunidades, personas y situaciones que necesitamos para cumplir nuestros objetivos empiezan a aparecer de forma casual, pero en realidad son respuestas del universo a nuestra vibración. Cuanto más conectados estemos con nuestra esencia, más fácil será ver cómo el universo conspira a nuestro favor. La sincronicidad es la señal de que estamos en el camino correcto, creando desde nuestro ser más auténtico. Los obstáculos. Como oportunidades, los desafíos que enfrentamos son lecciones disfrazadas, diseñadas para impulsarnos a crecer y crear con mayor claridad. Cada dificultad nos invita a replantear estrategias y fortalecer nuestra visión. En lugar de barreras, los obstáculos son caminos hacia la evolución y el éxito consciente. Los obstáculos, como oportunidades para crear y crecer. Los desafíos en el camino no son barreras, sino peldaños para el crecimiento. Cada obstáculo nos enseña paciencia, perseverancia y nos invita a ajustar nuestra visión. Al verlos como oportunidades, fortalecemos nuestra capacidad de crear y evolucionar, transformando dificultades en pasos hacia el éxito, conectando con la fuerza creadora universal. Somos parte de una energía divina que fluye a través de nosotros. Crear conscientemente es colaborar con esta inteligencia infinita, permitiendo que nuestras acciones se alineen con el universo. Al comprender y confiar en esta conexión, accedemos a sabiduría y recursos ilimitados, manifestando creaciones en armonía con la perfección divina. La responsabilidad del creador consciente. Ser un creador consciente implica asumir responsabilidad total por lo que pensamos, sentimos y hacemos. Al tomar control de nuestra realidad, dejamos de ser víctimas y nos convertimos en arquitectos de nuestro destino. La verdadera libertad surge de esta responsabilidad, permitiéndonos crear una vida alineada con nuestra intención y propósito. La evolución espiritual del creador. Al crear conscientemente, evolucionamos espiritualmente, conectándonos con nuestra esencia divina y con lo universal. Cada acto de creación refleja nuestro crecimiento y nos acerca a nuestro propósito divino. Este viaje es un despertar continuo hacia nuestra verdadera naturaleza y la conciencia universal que reside en nosotros. La plenitud del creador consciente. Alcanzar la plenitud como creadores conscientes transforma nuestra percepción de la vida. Dejamos atrás las limitaciones y nos convertimos en canales de amor, sabiduría y abundancia. Vivir en plenitud significa alinearnos con el universo, reconociendo que todo lo que buscamos ya está dentro de nosotros. Al hacerlo, nuestras creaciones no solo enriquecen nuestra vida, sino también el mundo que nos rodea, irradiando armonía y propósito. Gracias por ver este video en Despertar de la Esencia. Si has sentido el poder de lo que compartimos, te invitamos a unirte a nuestra comunidad para aprender, evolucionar y crear una vida llena de abundancia y paz. Suscríbete ahora para no perderte nuestros próximos videos, donde seguimos compartiendo sabiduría que te llevará al siguiente nivel. Comparte este mensaje con tus seres queridos y deja un comentario con una de estas afirmaciones poderosas para manifestar la realidad que deseas. Soy el creador de mi destino y cada día estoy más cerca de mi propósito. Mi mente está llena de pensamientos positivos que transforman mi vida. Todo lo que deseo está en camino y cada acción que tomo me acerca a ello. Soy abundante, merecedor de amor y éxito en todas las áreas de mi vida. Juntos podemos despertar nuestro verdadero poder y manifestar una vida plena. Nos vemos en el próximo video.